Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Matías? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Álvaro, estuvimos charlando en estos días sobre el tema de las crisis que sufren las empresas y me parece que es un tema interesante para poder hablar con el público de cómo se afronta una crisis en una empresa. ¿Sí? ¿Qué tipo de crisis hay y cómo afrontar una crisis y dar algunos ejemplos? Contanos un poquito desde tu experiencia, qué tipo de crisis podemos llegar a tener en un negocio y cómo manejar ese tipo de situaciones. Las crisis son problemas o situaciones, circunstancias no deseadas, a veces esperables o contempladas y a veces aparecen de la nada y uno no se había preparado para estas situaciones y a veces tenemos empresas con más gimnasia para responder a problemas que les surgen y a veces no. Entonces el impacto es distinto porque además se tienen que acomodar a la situación y tratar de cambiar y de alguna manera sobrevivir o hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Tanto para problemas que vengan del entorno como para problemas que explotan desde adentro de una empresa. Correcto. A ver, básicamente, siguiendo esta línea, podemos tener problemas que son internos de la empresa o problemas que pueden surgir desde afuera de la empresa y le impactan a la empresa. En esta parte de problemas externos, creo que los latinoamericanos en general y los argentinos en particular tenemos muchísima experiencia por el tema del cambio de reglas constantes. Yo recuerdo, yo he tenido una metalúrgica durante muchos años y recuerdo haber tenido devaluaciones y no tener precios de referencia y estar una semana, 10 días parados porque no sabías si ibas a poder comprar con lo que vendías o que te bloqueaban una importación y insumos que vos comprabas importados no los se conseguían más. Entonces, dentro de este contexto de crisis internas o externas, ¿qué nos puedes decir o qué ejemplo podés aportar para ejemplificar estos temas? El plan de negocios es una herramienta fundamental que, por un lado, diagnostica y conoce a la organización y además que proyecta, ¿no es cierto? Y debería contemplar las situaciones que pueden suceder y también tener a mano los recursos y los procesos para aquellas situaciones que puedan surgir que no estaban esperadas. Por un lado, problemas que nos pueden suceder, cambios de normativa, problemas con los empleados, problemas de costos, problemas, como mencionabas vos, en la cadena de suministros, pero también situaciones inesperadas que nos provocan incertidumbre cuando uno avanza sobre una actividad, sobre un sector, en una nueva región. Entonces ahí tenemos situaciones que se pueden dar y que uno debería estar preparado para la dinámica, la velocidad y la flexibilidad para tomar decisiones lo más rápido posible y mitigar el inconveniente que afecta, que golpea o que le da un problema muy grande a una empresa. Mira, yo asesoraba a una organización fabricante de cajas de cartón, cartón corrugado, y el dueño de un día para otro decidió comprar una máquina para fabricar el cartón corrugado y dejar de depender de la compra de cartón para fabricar sus cajas, y la máquina era tan grande que no le entraba en la cuadra. Tenía toda una cuadra que son 100 metros por 100 metros, 100 metros cuadrados, y la máquina medía 250 metros. Y en un mes lo decidió y sorprendió a mí, a los otros consultores que tenían, abogados, etcétera, que se mudaba a 60 kilómetros. Y le dijo a sus empleados, miren, dentro de 15 días empezamos a trabajar en otro domicilio que es a 60 kilómetros. Yo les voy a conseguir unas casas para que vayan a vivir con su familia, se tienen que mudar. Y muchos dijeron, no, tengo mi vida acá, mi pareja, mis hijos en el colegio. Bueno, los que no, les voy a pagar el viaje. Y 60 kilómetros es más de una hora y tampoco querían. Bueno, la circunstancia de todo eso, más un montón de factores adversos, dieron al quiebre y cierre de la empresa, porque no estaba preparado para esa situación, que no tuvo la visión de prever problemas que pueden suceder o incertidumbres que uno se encuentra.
En esos casos creo que hay cuestiones o crisis o problemas que se pueden prever. Por ejemplo, si vas a comprar una máquina, podés por catálogo ver cuánto mide y tener una previsión de comprarla igual, pero saber que te vas a tener que mudar cuando te llegue, ¿sí? Pero también hay crisis que no se pueden prever. Por ejemplo, yo estoy viviendo en España, lo que pasó en España en octubre del año pasado con la Dana, que vino una inundación y se llevó puesto muchos pueblos enteros, o lo que nos pasó en estos días con el tema de los cortes de luz, donde no solamente fue el corte de luz, sino también la falta de comunicación dentro de un lapso de tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones no se pueden prever porque son de un día para otro. ¿Cómo manejamos? La parte de previsión es tratar de prever esos casos, pero ¿cómo manejamos en los casos que no se puede prever? Yo creo que la dirección o el management de una organización tiene ahí un desafío de encontrarse con un problema y, aunque no lo entienda, usar de la manera más eficiente todos los recursos a mano. En Argentina, el ejército argentino tiene un programa que es un protocolo que se llama Sistema Crisis, donde ante una eventual situación altamente compleja, como puede ser una guerra o una catástrofe importante, cómo se relacionan todos los sectores del gobierno para dar una respuesta rápida. Pero yo creo que es un desafío para los empresarios tener la cabeza abierta para encontrarse con una situación que uno ni se esperaba. Y yo me imagino como una locura que bajen extraterrestres. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Me congelo o tomo decisiones en consecuencia para utilizar lo mejor posible? Y esto también es un término del ejército, que es MARE, máximo aprovechamiento de los recursos existentes, para hacer la decisión que más le convenga a la empresa, que será cerrar, modificar. Pasa mucho con la cadena de suministros, que una organización tiene que tener muy claro que todos sus recursos, hasta los humanos, le pueden en algún momento faltar o fallar por un cierre de importaciones, por un problema con los proveedores, por un tema de mercado, por un cambio normativo que ya no me deja utilizar plásticos y de un día para otro tengo que cambiar. Me acuerdo también que en la pandemia muchas organizaciones tuvieron que mutar sus sistemas de trabajo, sus sistemas de comunicación, sus sistemas de aprovisionamiento, y de un día para otro tuvieron que tomar decisiones de alguna manera creando o imaginando hechos futuros, que también depende de la dinámica del management, la tormenta de ideas, las reuniones y la convocatoria a conocimientos profesionales, etcétera, que ayuden a dar siempre la mejor respuesta. Está muy bien. A mí me gusta hablar o en esas situaciones, hablar del comité de crisis, ¿sí? Convocar a las partes estratégicas del negocio, con algunos clientes o en los negocios míos suelo trabajar de esa manera, convocar ese comité de crisis con las partes más importantes, los gerentes o los cabezas de área, juntarse y ver cómo esto que vos comentabas, cómo utilizás los recursos existentes en ese momento para poder afrontar esa crisis. Hay un dicho popular que dice la práctica hace al maestro, y creo que esto aplicado al entorno argentino, donde nosotros prácticamente vivimos en crisis, hace que las crisis sean tomadas como algo más laxo. Aquí en Europa o en países más desarrollados, donde no suelen tener crisis, ante cualquier movimiento pequeño es percibido como una crisis. En España, en la época de la pandemia, tuvieron el 9% de inflación y acá estaban como locos. Nosotros en Argentina llegamos a tener 200% de inflación mensual y fluía todo normal. Entonces, como también el hecho de vivir en crisis, que no es bueno para el estrés, pero que uno se termina acostumbrando a vivir en esos entornos, te da mayor permeabilidad y flexibilidad para afrontar esos momentos, ¿no? También creo que eso es clave entenderlo, porque creo que tenemos una preparación extra por acostumbramiento más que nada, ¿no? Mira, nadie desea una crisis o tener un problema, pero como se dice que los errores son oportunidades de aprender y de crecer,
uno debería tomar los problemas o las crisis como una oportunidad de tener esa gimnasia, porque repito, nadie quiere sufrir una inundación en el área o un terremoto, pero en ese momento yo no sé si la palabra es disfrutar, pero sí llevar adelante acciones con entereza, buscando la mejor manera y sabiendo que uno por un lado capitaliza esa experiencia que no buscó y por otro lado que teniendo confianza en su management, en sus decisiones y en las fortalezas de su organización que debe conocer, posiblemente salga lo mejor posible y hasta en oportunidad tener mejoras con respecto a sus competidores y al mercado que puede ver que las condiciones de la empresa son las mejores posibles y salir fortalecido y hasta aprovechando una oportunidad, porque yo creo que en corridas inflacionarias, en problemas de suministro con el comercio internacional, con problemas sindicales, quizá algún sector, alguna empresa o alguna gente sale ganando y sabemos que puede pasar eso. Entonces, uno debería tratar de mirar, digamos, de manera lateral, con creatividad, la mejor manera de tomar una decisión que tal vez me catapulta hasta mucho más arriba, siendo creativo, siendo innovador o teniendo los recursos necesarios para poder afrontar. Como por ejemplo, la previsión de tener dinero de alguna manera inmovilizado en alguna inversión, en un activo fijo que cuando tengo una crisis le meto mano. Entonces no me caigo como tal vez mis competidores, que puede ser una tienda de café que cuando tengamos un problema no puedan sobrevivir y nosotros sí porque teníamos dinero en una inversión, en un plazo fijo o en un activo que lo podemos vender, sobrevivir el momento y continuar cuando los otros se han caído. Siempre dicen que la crisis de uno es oportunidad de otro, ¿no? Así dice el dicho. Álvaro, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todo el público por acompañarnos como siempre. Y vamos por más espacios Bueno, como este. ¿Sí? nos vemos, un abrazo y suerte. Saludos.